participado en distintas formas de sobornos, supuestos de lavados de activos que están investigándose. Todavía hay mucho por investigarse, pero todo lo que ha impacto, todo el impacto que ha tenido el denominado caso Lavallato eh, ha hecho que el contexto en los últimos meses haya cambiado y por lo tanto la expectativa por qué nos está pasando ya no solamente es un asunto de los procedimientos, de cómo han funcionado los controles, como que hay una sensación de crisis moral, una crisis en el sector público en particular, también en el sector privado, que nos lleva a reflexionar quizás con más interés ahora que hace unos meses, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre cuando el propio Estado termina dándole la espalda a los intereses de los ciudadanos y son grupos de funcionarios que se coluden con poderes económicos, con élites políticas, para justamente desviar fondos, apropiarse de dineros que pertenecen a la ciudadanía? Es lo que lleva. ¿Por qué no una apuesta por un Estado que va mejorando, más eficiente, más transparente? Estas preguntas ya dejaron de ser, hace buen rato, preguntas solamente vinculadas a cómo mejorar una administración, cómo fortalecer políticamente a las instituciones, y han empezado a hacer preguntas que ya tienen un cariz ético. Por eso es que el tema despierta interés. Pero la pregunta que nos hacemos en esta conferencia es, ¿este es un interés entonces pasajero? ¿Es algo que implica una moda temporal? Después, cuando dejemos de estar indignados por todos esos acontecimientos, volveremos, entre comillas, a la normalidad de casi no pasó nada, continuamos entonces con más de lo mismo. Esta presentación vamos a dividirla en prácticamente son tres partes. Una primera son las cuestiones previas, que justamente una presentación y está en la presentación. En el esquema de presentación, entonces, hay unas primeras cuestiones previas. Hay tres puntos siguientes que son tres argumentos que quiero presentar para poder afirmar que la ética de la función pública, la ética de la función pública es una cuestión no de moda, o no solamente de moda, sino también de actualidad y de vigencia. Son tres argumentos que vamos a presentar en los siguientes tres puntos, y si tuviésemos que ya ir adelantando y resumir el asunto, es que, ¿qué le podemos decir a alguien que nos diga la cuestión de la ética finalmente solo se pone de moda cuando hay ese tipo de escándalos? Tendríamos tres respuestas, tres argumentos que dar y creo que nos hacen ver un horizonte de mediano y largo plazo para responder a la pregunta de que si es un tema de actualidad o solo de moda. Al final tendremos una reflexión, unas reflexiones con las que concluiremos esta presentación. Están presentes, ustedes pueden ver los tres argumentos que vamos a exponer. La ética de la función pública es un tema actual porque previene la corrupción, claro que es así, pero también porque es una demanda de la sociedad civil y también porque es una demanda que surge desde los propios modelos administrativos que hemos ido implementando en el mundo y en la región en particular. A eso nos dedicaremos en unos minutos más. Entonces, pasemos a unas cuestiones previas. Lo previo, las definiciones, tiene que ver con qué estamos entendiendo en esta conferencia por ética en la función pública. Aquí vamos a referirnos a un conjunto de reflexiones, criterios, orientaciones normativas que surgen desde la propia función pública, como es lo propio de toda ética aplicada. Recuerden que en los últimos 30 años en el mundo las éticas aplicadas han ido surgiendo en distintos campos de actividad humana y las reflexiones en cada uno de estos ámbitos provienen no de los escritorios, de los filósofos o de los escritorios de quienes están alejados de la realidad, no necesariamente con un pie en ella, sino más bien desde las propias prácticas de quienes realizan esas acciones. No es casual que este tema les convoque a ustedes, quienes están en el campo,
quienes están directamente vinculados a la acción del Estado a través de sus organizaciones y en todos los países que nos están escuchando. Entonces, surgen estas reflexiones desde la propia práctica de la función pública y lo que buscan estas reflexiones es alcanzar la finalidad, reflexionar sobre qué estamos haciendo para lograr el fin de la función pública. ¿Cuál es esta finalidad? Lo que los antiguos griegos llamaban el telos. La finalidad de la función pública está formulada actualmente de la siguiente manera. Es el servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas. El servicio a las personas que forman parte del Estado, de nuestros estados. El fin del Estado, y eso está presente en la fórmula de los preámbulos y primeros artículos de nuestras constituciones, el fin del Estado son las personas. El Estado se debe a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado tiene sentido en tanto que se reconocen, se protegen, se garantizan los derechos de sus ciudadanos, cada vez más en sus apuestas. Como digo, es una idea central en las constituciones, en las declaraciones, y es el punto de partida de esta conferencia. La ética en la función pública, si tiene algún sentido, es en tanto que busca el servicio a los ciudadanos. Se expresa en este reconocimiento, protección y garantía de los derechos. Eso para comenzar. Pero podríamos preguntarnos, estas ideas, ya, pero que el Estado sirva a los ciudadanos, ¿no son algo de sentido común? Sí, es deber principal del Estado. No es inútil volver a preguntarnos, ya, si puede ser sentido común para nosotros quienes estamos dentro del tema y de la acción, pero en muchos casos el servicio a los ciudadanos sigue siendo un ideal, como dirían algunos filósofos, un horizonte normativo. Es que estas ideas en nuestra región, pero también en muchas otras regiones del mundo, por ejemplo, las ideas vinculadas a que el Estado tiene que ser más eficiente, más eficaz, más efectivo, que el Estado debe ser cada vez más transparente y debe rendir cuentas, que el Estado debe brindar un servicio cálido, sin discriminación a los ciudadanos. Estos contenidos de una ética en la función pública no necesariamente son asuntos que nos han importado como Estado y como ciudadanos. De hecho, en nuestra historia, la historia de América Latina está llena de ejemplos, ha predominado históricamente un Estado que se le ha llamado patrimonialista. Es decir, las élites económicas y políticas que llegaban al gobierno han administrado los recursos públicos como si fuesen su patrimonio, su propiedad. El Estado, entonces, en muchos momentos de nuestras historias, ha servido a intereses particulares de grupos de poder político y económico. Y claro, a los ciudadanos, ¿qué les podía tocar? ¿Qué les correspondía? Bueno, en el mejor de los casos, ser parte de una clientela que podía recibir favores de este Estado, y en el peor de los casos, a los ciudadanos lo que le podía tocar era quedar fuera o en los márgenes de la acción estatal. Es así que si esta es un poco nuestra historia, en la región lamentablemente ha sido la tónica, es que el sentido común no sea el que el Estado sirva a los ciudadanos, sino más bien, si estoy en el Estado, ¿cómo me aprovecho ahora del cargo en estos tiempos, en los momentos en que puedo? Desde el lado del ciudadano, más bien el sentido común que puede predominar es, entonces, ¿cómo hago yo para obtener alguna ventaja del Estado? Pero ustedes pensarán que estas frases, esta reflexión sobre la historia de nuestros estados y la ciudadanía en América Latina, es que no son temas que nos sean ajenos actualmente. Se vuelven prácticas que de vez en vez van volviendo a nuestra historia. De hecho, son ciclos en los que según haya crecimiento económico, según haya cierto desarrollo institucional, vuelven olas de casos y escándalos de corrupción. Si nos ponemos a pensar, si el Estado debe servir a los ciudadanos, por ejemplo,
¿A quiénes servían las autoridades, los funcionarios que aceptaron los millonarios sobornos de las empresas constructoras que se han dado a conocer en el caso Lavallato? La respuesta cae por su propio peso. Esto de que el Estado sirva a los ciudadanos sigue siendo por eso todavía, en muchos sentidos, un ideal, un horizonte normativo que nos ayuda a tener un norte, pero nuestras prácticas siguen en algunos casos alejadas y vuelven prácticas que pensábamos que le habían quedado en experiencias negativas en nuestra historia. El asunto se ha sofisticado, obviamente. Ahora estamos hablando de finanzas internacionales, estamos hablando de empresas que se crean en otros países donde no hay fiscalización y sobornos a través de medios indirectos, pero los síntomas y el trastorno siguen presentes. Bueno, las ideas que conforman entonces una ética de la función pública, se ha mencionado la eficacia, la adherencia, estos contenidos, otra vez, son cuestiones de moda o de actualidad. ¿Serán entonces una moda pasajera que se instala en medio de este ambiente de cierto cinismo cuando estamos ante acciones de corrupción que se han destapado? ¿Será que esto es lo que está ocurriendo? Sí, porque ahora en medio de la tormenta todos hablan de ética. Todos nos inscribimos en conferencias vinculadas a ética y lucha contra la corrupción. Y se habla de promover la ética en la función pública en los tiempos inmediatamente posteriores a estos escándalos de corrupción. Y hay mucha indignación pública. Más aún, en medio de la crisis, la palabra corrupto es la principal arma arrojadiza, ¿no? Que sirve para descalificar al contrincante político. Sirve para el ataque. Además, las ratas son los otros. Y hasta los cínicos hablan de integridad. Es decir, estamos en un contexto donde puede ser complejo hablar de ética en la función pública porque estamos con la crispación y la sensibilidad a términos muy altos. Entonces, como que parece que fuese entonces una moda pasajera, porque todos estamos inmersos o en indignación, ya sea auténtica o ya sea cínica. Aquí en esta conferencia queremos enfatizar que no es un tema solamente de moda pasajera y que es necesario hacer frente a ese cinismo frente a la recurrencia de la corrupción. Por eso es que queremos dar tres argumentos para afirmar que la ética en la función pública ya está en la agenda pública de nuestros países, es un tema vigente, es un tema de actualidad y por lo tanto esto nos da más fuerzas, nos da más esperanza para pensar en que es un camino de mediano y largo plazo en el que estamos recorriendo juntos, qué bueno que seamos tantos en nuestros países, y en el que se nos va a ir la vida probablemente, pero que es un tema que nos va a seguir motivando, llevando a que en nuestros trabajos e instituciones podamos seguir aportando lo que se pueda. El primer argumento que quiero presentar es el que señala que sí, efectivamente, la ética en la función pública es vigente y es actual porque lo que ha permitido es ayudar a prevenir los actos de corrupción. Sí es cierto, ahí hay una asociación directa entre promover ética en la función pública y prevenir actos de corrupción. La dimensión, como muchos ya sabemos, la dimensión punitiva de la lucha contra la corrupción, es decir, la que busca la sanción y la persecución de los actos corruptos, son indispensables, son necesarias, de eso no hay duda. Y aquí el rol que puedan jugar las fiscalías, que pueden jugar los juzgados que se especializan en este tipo de acciones es fundamental. Nuestra historia está plagada de ejemplos de cómo la impunidad frente a los actos de corrupción puede convertirse en el peor mensaje que le podemos dar al Estado y a los ciudadanos respecto a qué hacer frente a la corrupción. Es que el tema de la impunidad lo que nos lleva es a la sensación colectiva, a la pérdida de moral, de sentido de estar confiando, de confianza que tenemos entre ciudadanos y el Estado. Nos desmoraliza. La impunidad nos desmoraliza. Cuando ha habido experiencias donde uno ha podido constatar, los ciudadanos hemos podido constatar
que sí, efectivamente, los que sobornaron, los sobornados, terminaron en la cárcel, purgando alguna condena, la sensación de que existe una justicia en la que forma parte de nuestro pacto social y que opera, nos da un aporte, una huella muy importante en la confianza que tenemos finalmente en nuestras reglas democráticas. Entonces sí, la sanción, la persecución de la corrupción son fundamentales. La muestra de no a la impunidad, las muestras de no a la impunidad apuntan y refuerzan muchísimo la confianza de los ciudadanos en el propio sistema democrático. Sin embargo, este enfoque punitivo, sancionador, no es suficiente. Se debe complementar con lo que se ha denominado la prevención de la corrupción. Porque al momento de perseguir la corrupción ya lo ético quedó atrás. Ya hemos pasado el límite de lo legal hace mucho rato. Sin embargo, a nivel de la prevención de la corrupción, que es otra de las grandes dimensiones, aquí de lo que se trata es cómo reforzar los mecanismos que tenemos para justamente la corrupción no se dé. Y aquí uno puede desarrollar, voy a extenderme en ello, pero uno puede desarrollar distintas reformas que son fundamentales en distintos ámbitos. Reformas, por ejemplo, en lo que se refiere a la transparencia efectiva en la gestión del Estado, y que va desde hacer públicos los conflictos de intereses, pero también pasa por la claridad de los mecanismos de contrataciones, los mecanismos de compras, de licitaciones en el Estado. Este aspecto crucial de la transparencia efectiva en la gestión del Estado forma parte de las reformas fundamentales para prevenir la corrupción. Son antídotos, son vacunas justamente para ello. Pero también el potenciar y ampliar el servicio civil profesional en nuestros estados, con funcionarios con una suficiente estabilidad, una suficiente satisfacción por su trabajo, motivados respecto a lo que hacen, sabiendo que pueden confiar en un sistema en el que se premia el mérito al ejercer la función pública, va a ser mucho más difícil que la tentación puntual de ceder a un acto corrupto pueda darse, pueda desarrollarse. Esa tentación se minimiza, no desaparece, se minimiza con un servicio civil profesional fortalecido, que es en lo que estamos en muchos países de la región tratando de hacer y fortalecer nuestros servicios civiles. Otro ámbito de reforma fundamental tiene que ver, pues claro, con los sistemas de control y los sistemas de sanción de la corrupción. Y esto va desde la protección a los denunciantes hasta la evaluación de la idoneidad de jueces y fiscales. En estos temas podemos encontrar distintos problemas en nuestros países. Otro tema que puede resultar urgente a nivel de reformas, todo el asunto de cómo mejorar los sistemas de financiamiento lícito de los partidos políticos. Sabemos que es una de las vías principales a través de las cuales los intereses particulares de grupos, de mafias de poder, se filtran en el Estado, a través de cuando se financian campañas presidenciales, campañas a nivel de gobiernos locales, regionales, de modo que se tengan favores que devolver una vez que se ha llegado al poder. Solo he querido señalar estos 4 grandes ámbitos de reforma, entre muchos otros que podrían enumerarse. Pero es de esta manera en que se previene la corrupción. Y la ética de la función pública busca reflexionar sobre la importancia de estas reformas y el sentido ético que tienen, no solamente un sentido administrativo, un sentido jurídico, un sentido político, un sentido ético que tienen para poder justamente empujarlas con mucho conocimiento técnico, pero también con un sentido ético muy claro. Este es entonces el primer argumento que estamos comentando. La ética y la función pública entonces cobra vigencia, cobra actualidad, pues se trata de prevenir la corrupción. No sé si se pueden ver las imágenes que estoy poniendo aquí, son viñetas de humoristas gráficos
humor político finalmente, conocidos en nuestra región. La primera imagen que quería compartir aquí es una viñeta de Quino, un lavado gráfico argentino, eh, una persona frente a una ventanilla que dice, aquí tampoco. Todo lo que podamos hacer para mejorar la eficiencia, para simplificar procedimientos administrativos, para que el ciudadano pueda estar más cerca del Estado, va a contribuir a que la corrupción se prevenga. Claro, el hecho que existan mecanismos directos, sin muchas intermediaciones, de manera simple, hace que no existan atajos ilegales al que el ciudadano pueda acudir a través de tramitadores, intermediarios o personas que ejerzan algún tipo de tráfico de influencia. Otra imagen para graficar el tipo de reformas que requerimos, y es de Langer, que es un gráfico, es un funcionario que está, o un político que está en un diván, que le dice al doctor, al psiquiatra, al psicoanalista, sé que necesito ayuda, pero la política es tan sucia y corrupta que a veces siento que estoy atrapado y que jamás podré recuperarme. La respuesta del doctor es, no solo estoy sorprendido y horrorizado por todo lo que me ha contado, sino que además quería avisarle que mi silencio tiene precio. Esta viñeta, esta pequeña imagen, lo que quiere mostrar es que este asunto de prevenir la corrupción finalmente, cuando se llega a dar a conocer, no es una cuestión únicamente, no solamente es una cuestión de responsabilidad por parte de quienes ejercemos funciones públicas. Es la propia ciudadanía la que muchas veces participa y tiene la responsabilidad de prevenir la corrupción. Estas frases dadas por un profesional, pero podríamos estar hablando de sectores privados y de ciudadanos de a pie que pueden incluso estar en situaciones de complicidad con la corrupción, hace que nuestra responsabilidad como Estado se acrecente. El sociólogo peruano Gonzalo Portocarrero habla en uno de sus textos de la sociedad de cómplices, cómo los que transgreden la norma requieren una sociedad cómplice que acepte la presión de la norma e incluso sienta satisfacción y puede identificarse con quienes agreden la norma. En fin, era como para señalar que esto de la prevención de la corrupción requiere también darnos a esa complicidad o esa tolerancia frente a los actos de corrupción que se tienen también desde la sociedad. Una última viñeta que quería presentarles es ya no en el lado del ciudadano, ya no en el lado del que ejerce función pública, sino en el que ejerce funciones políticas, los que están finalmente también buscando llegar al poder a través de la política. Parece que es un candidato, ¿no? Lo que dice en la pantalla de la televisión que está en esta viñeta es: no vamos a redistribuir la riqueza y no vamos a generar empleo, pero les prometo que continuaremos depredando el medio ambiente y haciendo negocios privados desde la función pública. La respuesta del ciudadano estaba ahí es: por fin un candidato creíble. Más allá del sarcasmo que hay en la viñeta de Langer, es considerar pues que también desde la sociedad política se requiere prevenir la corrupción. Es el asunto de las responsabilidades múltiples en este tema que nos toca a funcionarios, ciudadanos y también a gestores privados y del mundo político, como se acaba de mencionar. Y la última, es una presentación de libros donde hay 3 autores que han presentado sus respectivos libros. Corrupción es el tema de los 3 libros. ¿Dónde está la cola? ¿Dónde están las personas comprando el libro, ¿no? En el autor que titula su obra Corrupción, así lo hice. No en así la perseguí, no en así la descubrí. Acá en los autores de esta viñeta también así como que de desolación. También el que está contento
y quienes están esperando cola para que pueda firmarles un autógrafo, es en la cola que dice corrupción, así lo hice. Nuevamente, la responsabilidad que tenemos desde el Estado para contribuir que sea la propia ciudadanía la que recupere la confianza en el descubrimiento y la persecución de la corrupción, y no más bien se genere esta identificación con el corruptor y pensar que así como ellos pudieron aprovecharse, nosotros también podemos hacer lo propio. De ahí que el tema de la impunidad, lo vuelvo a repetir, es tan central. En fin, esas eran algunas imágenes para complementar lo que veníamos diciendo. Una razón para promover ética en la función pública, de hecho, es la prevención de la corrupción. No se puede negar. Es fundamental para ello y, de hecho, se tiene que enfocar en las distintas reformas en el ejercicio de la función pública que se han mencionado y otras muchas más que son necesarias. Vamos al segundo argumento. ¿Qué más responder cuando nos digan, pero esto de la ética y la función pública es una moda? Ya va a pasar, van a ver, ya otra vez la gente se va a olvidar de los escándalos, sí, puede ser que algunas personas vayan a prisión, pero bueno, otra vez será más de lo mismo. No, no es solamente más de lo mismo. Un segundo argumento que podemos dar es que la ética en la función pública cobra vigencia, cobra actualidad, porque sí hay muchos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que demandan que el Estado mejore. Ya no son pequeños grupos o élites intelectuales, son, así como puede haber miles de personas, millones de personas que son tolerantes a la corrupción, no pueden ser fácilmente cómplices de ella. También hay miles de personas, millones de ciudadanos y ciudadanas que son capaces de alzar la voz para reclamar que el Estado mejore, distribuya mejor los recursos, pueda estar cerca de los ciudadanos. No hay que olvidar de las movilizaciones multitudinarias que respecto a los temas vinculados a escándalos de corrupción se han desarrollado en algunos de nuestros países. Es la sociedad civil muy organizada o menos organizada, pero que es la que está demandando justamente que el Estado se guíe a partir de criterios éticos. Aquí el papel central y activo está en los distintos observatorios, asociaciones civiles, institutos, universidades, organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, que aportan justamente a crear una opinión pública que sea adversa a la tolerancia a la corrupción. Y aquí quiero resaltar un papel muy importante que juegan los medios de comunicación y el periodismo de investigación cuando están comprometidos con la integridad en el Estado. Los escándalos que se han destapado en los últimos tiempos a nivel de América Latina, particularmente en el caso de Lavallato, tienen que ver con formas de periodismo de investigación que no han dudado, han perseverado en tratar de encontrar qué es lo que pasó, quiénes son los responsables, y son de los principales aliados para que las fiscalías y los poderes judiciales puedan actuar. Entonces, hay un rol fundamental de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil en sus distintas formas, que reclaman al Estado que sea mejor, que pueda estar más cerca de los ciudadanos. Y aquí es muy claro que las plataformas y las redes virtuales pueden ayudar a fortalecer esta opinión pública que dice que lo normal tenga que ser la intolerancia a la corrupción. El efecto que pueden tener las redes y las plataformas virtuales en la generación de opinión pública es central. Y aquí es el llamado que tenemos todos los que ejercemos funciones públicas para que justamente podamos dar a conocer, poder difundir, lanzar campañas a través de esos distintos medios que nos da la tecnología actual para justamente contribuir a una opinión pública informada y crítica, no tolerante. Ese es entonces un segundo argumento. ¿Por qué la ética de la función pública no es algo pasajero, no es una moda pasajera? Porque es un tema, un asunto que ya llegó para quedarse en nuestra agenda pública. Segundo argumento, porque es una demanda permanente de la sociedad civil que reclama que el Estado mejore y esté más cerca de los ciudadanos. El tercer argumento con el que vamos a concluir esta parte de este diálogo que empezará luego, que
tenemos la presentación. El tercer argumento se refiere a que la ética y la función pública no solamente cobra actualidad porque prevenga la corrupción o porque lo demande la sociedad civil. Dentro de la propia administración pública ha habido una secuencia de cambios en los modelos de racionalidad administrativa que han estado vigentes en las últimas décadas. Por ejemplo, todo el conjunto de las llamadas reformas de segunda generación, inspiradas en los modelos de la nueva gestión pública, o los actuales planteamientos sobre la gobernanza. Estos modelos, estos enfoques que surgen desde la racionalidad administrativa en la función pública, nos ofrecen nuevos estándares éticos. Es decir, la demanda por tener un mejor Estado no solamente ha surgido entonces desde la prevención de la corrupción, desde la propia sociedad civil que demanda al Estado la mejora, sino también desde el propio Estado y cómo se ha ido consiguiendo la racionalidad administrativa. Se han ido planteando nuevos estándares éticos. Y así, por ejemplo, los distintos discursos actuales sobre transparencia y rendición de cuentas, que probablemente hace 25 años eran un idioma que no entendíamos, son el idioma común para referirnos a los cambios en el Estado. El buen trato a los ciudadanos, un trato cálido y no discriminatorio a los ciudadanos de los distintos grupos que puedan existir en nuestras sociedades, desde por consideraciones étnico-raciales, han sido marginados, discriminados de muchas esferas de la acción estatal, cobra sentido esta no discriminación, este trato cálido a los ciudadanos, desde lo que los propios modelos administrativos han ido cambiando. Eran cuestiones que hace un tiempo no eran relevantes, hoy son muy relevantes. Lo mismo cuando se trata de distintos grupos en situación de vulnerabilidad, hablando de personas, ciudadanos, ciudadanas que han sido desplazados, desplazadas. Estamos hablando también de grupos de las comunidades LGTBIQ, cuando estamos hablando de distintos sectores que por distintas razones han estado opacados por causas estructurales probablemente, pero que en la práctica siguen que en los propios estados no tengan una atención diferenciada con estos grupos. Es decir, este tipo de planteamientos surgen desde los propios modelos administrativos, que demandan una atención más considerando las diferencias en lo que es la atención al ciudadano. Toda la necesidad que se ve ahora de la coordinación entre instituciones y organizaciones, la coordinación con sociedad civil, las coordinaciones entre instancias de otros países, algo que por ejemplo impulsa muchísimo el modelo de gobernanza, nos ofrece un nuevo estándar ético. Y surgió esta demanda desde la propia racionalidad administrativa que atiende la función pública. He comentado entonces cómo estos enfoques como el de la nueva gestión pública han planteado mejoras a sus planteamientos, también los modelos de gobernanzas, y cómo nos han dado aportes para que justamente se espere un Estado más cercano a los ciudadanos. Por ejemplo, otro ejemplo más que está en la diapositiva, ¿no? La concepción del servicio al ciudadano, que es más que un servicio a un usuario, es más que un cliente o es más que un beneficiario. Esta concepción del ciudadano como finalmente quien recibe la atención del Estado, no como beneficiario, no como cliente, no como usuario, nos habla de aportes que desde de los propios modelos administrativos han ido dando. Y así. Es decir, que los estados quieren mejorar, y no solo para evitar la corrupción, o porque lo demanda la sociedad civil, sino porque dentro de la propia administración pública ha cambiado la racionalidad administrativa. Son cambios que se vienen dando desde dentro, de alguna manera. Entonces, como que tenemos hasta este punto desarrollados estos tres grandes argumentos de cómo responder a quienes nos digan, esto va a pasar, es una moda, ya va a pasar. Tenemos tres argumentos para decirles que no es así. Es un proceso en mediano y largo plazo en el que estamos involucrados miles de personas e interesados y motivados para ello. Son tres argumentos, podemos entonces también
eh, pronunciar, podemos enfatizar, para que justamente tengamos una visión de mediano y largo plazo, que los cambios pueden ir llegando con el esfuerzo de todos y que no sean palabras vacías o solamente buenas intenciones. Para terminar, unas últimas reflexiones. Estos tres argumentos que he desarrollado están entrelazados y muestran una ética en la función pública como un asunto vigente y actual, pero requieren estar entrelazados. Las reformas que previenen corrupción requieren el refuerzo del trabajo con la sociedad civil y al mismo tiempo la labor dentro del Estado para poder mejorar sus servicios desde las innovaciones a nivel administrativo que puedan darnos distintos modelos nuevos, como los de la gestión pública o los de la gobernanza. Son argumentos entrelazados. Esa es una, podríamos decir así, una conclusión. No pensemos que son procesos distintos, sino más bien entrelazados. Una segunda reflexión final es, ya pues, y ahora, ¿qué nos toca a cada uno de nosotros? ¿Qué nos toca a cada organización? Si atendemos estos argumentos desarrollados, una respuesta general tiene que ver con que las responsabilidades son compartidas. La ética y la función pública, queda claro, no es una cuestión de quienes escribimos sobre ello, quienes damos conferencias sobre ello, sino una cuestión cotidiana, concreta, de quienes ejercen funciones públicas. Por lo tanto, las responsabilidades son compartidas. Cada uno, desde su propia función, desde su propio cargo, siempre puede pensar, ¿de qué manera estoy sirviendo al ciudadano con esto que estoy haciendo en este momento? ¿Estoy sirviendo al ciudadano ahora que he mejorado este procedimiento, ahora que he realizado esta acción de contabilidad o esta acción de control o esta asignación de recursos? ¿Cómo he servido a los ciudadanos de esta manera? Pero son responsabilidades compartidas también con quienes están fuera del Estado. Son las responsabilidades cívicas que tienen los ciudadanos, son las responsabilidades cívicas que tienen los gestores privados, que tienen las personas que forman parte de las empresas privadas y que se relacionan con los ciudadanos y que se relacionan con el Estado y que tenemos los mismos estándares éticos, espacio cada sector obviamente en su modo específico, pero tenemos los mismos grandes parámetros éticos. No sigue siendo, junto con la obtención de rentabilidad, también ofrecer un buen servicio a sus clientes, los fines de una empresa. Es una reflexión ética, las responsabilidades se comparten entre sector privado, sector público, sociedad civil. Estas reflexiones, y con esto cierro, estas reflexiones, ¿qué cosas nos pueden aportar? Quizás lo que se pide desde la ética es un momento crítico en el que reflexionamos sobre nuestra propia acción. Y ahí podemos reforzar nuestras convicciones democráticas. ¿Es un momento de crisis? Probablemente sí, y nos sentimos como que los países, a dónde vamos a avanzar y dónde vamos a acabar, pero puede ser un momento para reforzar nuestras convicciones democráticas. Pero como toda ética busca desde hace más de 2000 años, no se trata solamente de la reflexión. Esa reflexión nació de la acción, de la propia práctica de la función pública y de la relación con los ciudadanos. Pero requiere esta reflexión volver a la acción. La ética, si va a servir de algo, es para contribuir, transformar y a mejorar nuestras prácticas y transformar y mejorar nuestras instituciones. Es un poco lo que he querido transmitir a través de estos tres argumentos presentados.